Buenas noches a todos y como siempre, muchas gracias por estar ahí, por estar siempre ahí. Y bueno, yo diría de comenzar porque son 4 minutos y siempre tratamos de ser lo más puntuales posible. Así que comenzamos hoy esta última función de Contacontos de este 2020. Hoy es un poco distinta, como habrán visto en la invitación, porque el patronato quiso, con muy buen criterio, recordar y rendir un homenaje a Julio César da Rosa, escritor uruguayo, del cual se cumplen también 100 años de su nacimiento este año, junto como Benedetti e Idea Vilariño, y tal vez él no es tan conocido como los otros dos, pero es un excelente escritor también y es nuestro. Así que felicitamos al patronato por esta iniciativa y Contacontos se prendió, pero como es nuestra última función, y generalmente nosotros en la última función hacemos como una muestra de algo de lo que hemos hecho en el año. Este año, claro que no podemos hacer una clase abierta como años anteriores, pero sí quisimos hacer una muestrita de algo de lo que pudimos hacer por Zoom. Por eso es que hay una segunda parte, que son los contos populares. Pero bueno, vayamos a esta primera parte, así podemos comenzar. Esta primera parte dedicada a Julio César da Rosa va a constar a su vez de dos partes. En la primera, Robert Rosella, durante unos minutos, nos va a hablar sobre el escritor, sobre el hombre, la persona, el escritor, sus libros. Y luego vamos a escuchar 3 cuentos de este escritor. Eso es la primera parte. De la segunda parte hablamos después. Así que oídos abiertos y a escuchar. Buenas tardes. Yo era un canarito recién emplumado cuando me vine del todo para 33, de allá, de mi rincón de sierras y yerbalitos. Canarito, digo, por la edad. Los 14 años se acusaban redondos, en mi frente, en mis mejillas, hechas hornero de puntos y granitos. Pero canariazo por el tamaño, mis brazos y piernas parecían piques y postes de coronilla sin labrar. Eso sí, canario, canario por donde me mirase, de adelante o de atrás, de arriba o de abajo, al derecho o al revés. Venía para la casa de unos tíos, buscando entrar al liceo. A la gente de mi pago le había dicho que venía a estudiar de doctor, aunque en el fondo lo que yo quería ser era herrero. Para mí era una cosa muy superior darle formas a hierro, darle las formas que uno quiera o algo tan poseído de su poder. Pero venía para la casa de unos tíos buscando entrar al liceo. Una mañana los viejos me habían estado mirando como sorprendidos de verme semejante gurí, como si de golpe les hubiese vuelto aquel grandulón sanguango que tenían delante. Estuvieron haciendo planes y otra mañana bien temprano ensillamos con el viejo, llenamos las maletas y salimos rumbo al pueblo. Él en su zaino grande y gordazo, yo en mi rosillito trote corto. Parecíamos comisario y milico. Yo iba atrás, pero mirando para adelante. Si me daba vuelta tenía que ver a la vieja pegada al poste de guardapalo con una mano levantada y la otra bien prendida al delantal que a veces le escondía la cara. Chiquitita la veía, pero patente como una marca que me quedó ardiendo en los ojos, cara y alma. Hasta hoy la siento ahí, en ojos y alma. Es que yo era un ternerito recién, vicioso,
pero tal vez puro mismo. Por no verla, no miraba, pero igual la seguí viendo. El viejo se quedó 2 o 3 días. Otra mañana temprano se me fue. Solo me quedaba, mejor dicho, con aquella figura chiquitita de la vieja y mi mundo de sierras y yerbalitos, mi mundo de gurí, del gurí amanecido hombre una mañana, del gurí que al día siguiente tenía que inscribirse en la escuela de varones buscando pase para el liceo. Julio da Rosa, cuyo centenario celebramos en este año de pandemia, fue un escritor y además fue político. Llegó a ser diputado por su departamento, ocupó una banca por el Partido Colorado y cuando se formó dentro de ese partido el grupo orientado por Selmar Michelini, él se afilió a ese subgrupo. Cuando se retiró de la política, planteó que no había podido cumplir la mayoría de sus anhelos en esa función. Pero reapareció en la política después cuando el tiempo de la dictadura cívico-militar, ya que él, muy amigo del intendente de Montevideo, Rachetti, aceptó un cargo en la intendencia y luego un cargo nacional también. En ese tiempo se publicó Mundo Chico, que es una novela de gran tamaño, 500 páginas tiene, y fue muy criticado por aceptar que la Biblioteca Nacional en ese momento publicara ese libro. Él argumentó que no estaba de acuerdo con las dictaduras y que ya lo había demostrado cuando la dictadura de Terra. Y tal vez esto que acabo de contar llevó a que este año, de los 3 autores cuyo centenario del nacimiento estamos festejando, Da Rosa sea el que menos se nombra, porque no estuvo integrado en lo que se llamó la generación del 45. Pero quiero agregar que además fue periodista que publicó en revistas. La más importante fue la revista Asir, que fue la que lo presentó al lector uruguayo. Sus primeras publicaciones aparecieron en Asir. Respecto de su relación con la generación del 45, las diferencias son muy, muy importantes, porque Da Rosa era realista, pero de una manera que él pensaba que era objetiva y crítica. La generación del 45 fue contestataria y fue casi parricida con lo anterior. Da Rosa no. Da Rosa siguió la línea del nativismo, del criollismo, de Acevedo Díaz, de Paco Espínola y también de Morosoli, escritor al que mucho admiró y al que le escribió pidiendo ser su alumno. Morosoli, que había escrito El combate, no aceptó que lo tomara como los albañiles de los tapes, quise decir. No aceptó que Da Rosa fuera su alumno, que él no se sentía en ese rol, pero que a su vez tenía tales cualidades, Julio Da Rosa, que podía escribir. Que un defecto que le notaba, que después lo hacen muchos críticos, era que ponía en una novela o en un cuento demasiadas temáticas, que a veces cada una de esas temáticas serviría para un trabajo completo.
Era realista en el sentido de que no era romántico, no idealizaba las situaciones, y la escenografía que eligió para toda su obra es el campo uruguayo. Era realmente un criollista, pero tenía géneros e intereses profundos. No era un imitador de los autores que él admiraba en ese campo, ni siquiera del argentino que escribió el Martín Fierro de Hernández, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia mayor en cuanto al enfoque respecto de la generación del 95? Que la literatura del 45 era más bien urbana y era una literatura comprometida. La literatura de Da Rosa no, muestra la injusticia en nuestro campo, muestra la pobreza y la indigencia de los de abajo, muestra las relaciones laborales casi de esclavitud y el despotismo que se mostraba especialmente en el actuar policial, pero no lo hacía como una denuncia. Él describía las situaciones y pretendía que el lector sacara las conclusiones y tomara una postura política. Él tomaba personajes de la realidad, seres que existieron, y los ficcionaba. Esta es una técnica interesante porque todavía viven algunas de las personas que aparecen en los textos de Da Rosa. Él tenía para sus personajes un enorme respeto, les otorgaba libertad, les otorgaba autonomía. Eran seres singulares que evolucionaban psicológicamente desde el comienzo del cuento o de la novela hasta el final. Cuando hablo de novelas, son pequeñas novelas: Rancho Amargo, Tiempo de Negros y sobre todo Juan de los Desamparados. Los personajes son sencillos en su vida, pero complejos en su psiquis. Y ahí eso se advierte perfectamente en el libro Ratos de Padre. Y conviene que nos detengamos un minuto en Ratos de Padre, porque es una característica de Da Rosa. Él veía como un enorme privilegio lo paternal, y en uno de los cuentos que vamos a escuchar, de alguna manera aparece eso reflejado, porque atraviesa todo libro Perico para niños, además de Ratos de Padre, libro para adultos. Buscabichos es el libro más popular, y tal vez si empezamos a preguntar al público, es el único que recuerda el lector, y fue popular por la ternura y por retratar la fauna del Uruguay. Eso hace que inclusive haya sido usado como texto de lectura en nuestras escuelas primarias en los 19 departamentos. Es un preciosísimo libro, disfrutable por los adultos también, y para los que aman la fauna, bueno, es un caramelo, es un tesoro. Pero ahora me voy a detener en una contradicción que me parece muy interesante. El libro Juan de los Desamparados retrata de tal manera la pobreza, la indigencia, la injusticia, que a pesar de lo que conté antes respecto de la relación de Da Rosa con la dictadura, hay anécdotas que cuenta algún preso político de que en la cárcel de Libertad se disputaban los ejemplares de Da Rosa, pero especialmente de Juan de los Desamparados, para poder leer en los ratos que a los presos políticos les permitían hacer lecturas. Y a su vez Juan de los Desamparados ha circulado por toda América Latina. Así, acá lo asociamos sobre todo con Buscabichos, pero en el resto de América Latina se le asocia más con Juan de los Desamparados. Qué fracaso que tuve como padre de los venteveos.
Una mañana se marcharon de mi casa dejando el nido vacío. Esa marcha, esa despedida que no fue despedida, creó en mi alma una herida muy profunda en mi alma de niño, porque realmente yo me había encariñado con aquellos marranitos marrones, simpáticos, también como sus padres. Cuando oía un grito de venteveo, adulto o pichón, tenía que tragar saliva porque se me hacía acá un nudo en la garganta. Parece un corderito huérfano, mi sobrinito, me dijo tío Sebastián un día que me sorprendió secándome las lágrimas. Con una mano en mi cabeza fue consolándome y hablándome con voz de padre. Un día de esto le voy a traer un teruterito, me prometió. Y le di un abrazo y le dije que era el tío más bueno del mundo. Y me lo trajo nomás. Una mañana me desperté entre trinos y píos y allí estaba el teruterito en una caja de cartón sin tapa. Era un pichón de más o menos un mes, con lindo plumaje, fuerte, robusto. Córtele las plumas de las alas y dele agua y carne, me dijo tío Sebastián. Y de vez en cuando dele un postrecito de lombrices. Y así lo hice durante varios días, al cabo de los cuales aquel pichón de Tero era el habitante más familiar del patio de mi casa. Nadie entraba ni salía del patio sin que este portero nuevo diera su visto bueno. De día, de noche, hubiera niebla, lloviera, allí estaba firme, dando la voz de alarma si alguien entraba o salía del patio de la casa. Un día, al llegar del campo, me encontré al Tero entreverado con una bandada de teroteros que vivían cerca del arroyo. Lo reprendí severamente y le fui a contar enseguidita a tío Sebastián. No se preocupe, no se va a ir nada, ella ya debe estar de novio con alguna teruterita. ¿Y yo qué hago si este también se me va? No se va nada, se va a quedar a vivir con ella ahí en el patio. Y agregó rápidamente, y vaya pensando en ser abuelo. ¿Abuelo? ¿Abuelo? Claro, muchacho, si se van a casar van a tener pichones. A los 6 años abuelo. Comparándome con mi padre, yo me consideraba un coloso. Los recuerdos más felices de mi vida como campesino son los que compartí con Silverio. Habríamos sido hermanos si tuviéramos los mismos padres, o mellizos si tuviéramos el mismo color de piel y el mismo pelo. Por fuera éramos 2 gotas, él una gota de café y yo una gota de aceite. A veces me decía, si yo fuera rubio, y le contestaba, ¿y yo? Tendría que requemarme. Pero por dentro éramos 2 gotas de agua. Compartíamos los mismos gustos y disgustos. Pero por sobre todas las cosas, compartíamos el amor a la aventura y el odio a las siestas. ¡Ja! Éramos maestros escapándonos de la siesta. Aquello era la gloria. Una gloria que podía durar 2 horas y media, 3 más o menos. Pero éramos muy precavidos. Antes que se despertaran nuestros padres, nos metíamos en la cama, cerrábamos los ojos y hasta roncábamos para convencerlos de que estábamos dormidos. Pero un día aquella gloria nos dio el susto más grande de nuestra vida. Era enero, un calor insoportable. La tierra parecía apretada por una mano gigante. El monte parecía que se prendía fuego con los chistidos de las langostas saltarinas. Silverio y yo caminábamos despacio, a la sombra de los eucaliptus. Íbamos a
a tirar unas pedradas a los panales de las avispas, para asustarlas nada más. Y cazaríamos algunos escuerzos, y el broche final, una zambullida en la laguna. Cuando de repente nos vimos envueltos en aquella marabunta. Primero fueron los teros, y después los perros, persiguiendo aquel animal monstruoso que tenía como, no sé, pero tenía como 20 patas, 8 ojos, 4 orejas, muchos dientes. Era brilloso como un pez y rápido como un ñandú. Y venía derecho hacia nosotros. Silverio y yo nos agarramos de la mano y hubiéramos querido ser chiquititos, pero pelamos para las casas. Los talones nos pegaban en la nuca. ¡Qué susto! Nos zambullimos en la cama y nos tapamos hasta la cabeza. Después le contamos al tío Sebastián. A él podíamos contarle todo porque era un amigo. Él nos escuchó atentamente, fumó largo el pucho y dijo: lagarto seguro, y buscando huevos. ¿Qué? ¿Los lagartos comen huevos? Claro, y los de ñandú, los más ricos. Anda, ¿y cómo hace? Mira, dijo, y entrecerró los ojos como mirando lejos. Los pone así, viste, en filita, en el monte. Se va para el otro lado y arremete con fuerza. Y los va partiendo. Mete la cabeza adentro y con la lengua los manda para el gañote. Y se reía. Silverio y yo nos mirábamos desconfiados. ¿Será verdad? ¿Ah? Pero un día tocó la despedida. Silverio y yo, frente a frente, nos miramos. Nos estrechamos fuerte la mano. No nos dijimos adiós, sino hasta la vuelta, hermano. Don Ignacio Pereira era un hombre de campo. Él tenía un don y era la forma como se vinculaba con los animales. Posiblemente este don estaba ayudado por algún ser como San Francisco de Asís. El asunto es que don Ignacio tanto podía jugar con una víbora, hacer dormir a un zorrillo en sus manos, darle de comer a un ave de rapiña o enfrentar cara a cara a un tigre hasta hacerlo sonreír. Y un día apareció en su campo un cazador muy conocido de la zona. Y este cazador le dijo: don Ignacio, ando con unas ganas de capinchear y yo sé que acá en su laguna hay muchos capibaras. ¿Es cierto?, dijo don Ignacio. ¿Es verdad? ¿Hay muchos? Sí. Entonces el cazador le dijo: don Ignacio, ¿y usted me permitiría tirar unos tiritos a ver si cazo alguno? ¿Cómo no?, dijo don Ignacio. Lo llevó hasta la laguna, treparon el barranco, se sentaron allí. Mientras armaban un cigarro, don Ignacio le dijo al cazador: ¿y qué capincho quiere usted? Ah, dijo el cazador, siendo capincho, cualquiera. Y ahí don Ignacio empezó: ¡don Cipriano! ¿Me oye o no me oye? Y no pasaron, pero ni 15 segundos, asoma la cabeza en la laguna un hermoso capincho. Nada despacito, sube el barranco y se sienta muy cerquita de don Ignacio, como si fuera un perrito mimoso. El cazador mira un poco asombrado, pero don Ignacio continuó con los dones y siguió, y don Tocayo, y don Julián, y don Lindoro, y no faltaron las doñas, doña Carmela, doña Juanita, doña Salustia.
Y no demoró mucho ratito que don Ignacio estaba rodeado de capinchos. Entonces, mirando al cazador, le dice, bueno, aquí están, usted elija el que quiera, agarre su escopeta y préndale cartucho. El cazador tomó su escopeta, la puso en su hombro y mirando para el piso, le dice a don Ignacio, sin levantar la vista del piso, le dice, otro día nos vemos, don Ignacio. Muchas gracias, don Ignacio, muchas gracias por todo. Y así, mirando para abajo, mirando el suelo siempre, se retiró del lugar. Don Ignacio conversó un poco más con el bicherío. Cuando el bicherío se dispersó, don Ignacio, lentamente, chancleteando, volvió a su casa. Han escuchado las versiones orales de 3 cuentos de Julio César da Rosa. Y digo las versiones orales porque si ustedes van al libro, a los libros, a leer el cuento original escrito por da Rosa, no lo van a encontrar tal cual, porque el cuento oral no es una réplica exacta del cuento escrito. Eso ya lo hemos dicho varias veces y ya lo saben. Fernando Novo, que fue el primer compañero que contó hoy, contó Un señor Teruteru, se llama así ese cuento, y es del libro Buscabichos. Luego Beatriz Martínez, también del libro Buscabichos, contó Cosa de lagartos. Y cerró María Cerrillos contando Capincho en una versión que encontró ella en un libro de narrativa infantil uruguaya. Bien, hasta aquí esta primera parte de nuestra función de hoy y pasamos ahora a esta minísima muestra de una de las actividades que hemos podido hacer este año por Zoom, porque se imaginarán, este año no tuvimos una sola sesión presencial, porque ya comenzamos directamente con Zoom. Se imaginarán que hay muchísimas cosas que no pudimos hacer, pero otras tantas que sí. Entonces agradezcamos a que pudimos seguir en el mundo de los cuentos. Y hoy entonces esta pequeñísima muestra es sobre el cuento popular. Se dice que el cuento popular forma parte del patrimonio cultural colectivo, del patrimonio oral, porque los cuentos populares se transmiten oralmente. Se transmiten a través de los tiempos, a través de las regiones, de las geografías, siempre oral. Claro, uno los puede encontrar escrito, por supuesto, porque siempre hay alguien que lo recogió y lo puso por escrito, pero el cuento popular es oral. Estos cuentos tienen la particularidad hermosa de existir en todo el mundo. La misma historia la podemos encontrar en varios países del mundo, con sus versiones, y acá volvemos a las versiones, porque la misma historia, el mismo cuento puede variar según el país, la región, la geografía, el lugar donde ese cuento sea contado. Por ejemplo, el nombre puede cambiar, el nombre del protagonista, pero sigue siendo la misma historia. O puede que los personajes principales en algunas versiones sean 3, en otras sean 2, en otras sean 4, pero es la misma historia. Y también puede suceder que aparezcan elementos, por ejemplo, que el cuento que yo conozco de mi país, yo no sé, encontré una versión de África y tiene otros elementos que no tiene la versión que yo conocía. Porque claro, toma elementos del lugar de donde se está contando. Bien, todo esto es apenas una cuestión mínima como para introducir este tema de cuentos populares que seguramente seguiremos trabajando el año que viene. Ahora vamos a escuchar, nosotros habíamos elegido 2 historias, 2 temáticas,
y cada una de ellas iba a ser contada en dos versiones, una versión en gallego y una versión en castellano. Pero ojo, no es que sea una traducción de un idioma al otro, no, dije dos versiones, la misma historia, dos versiones en dos lenguas, que no tienen nada que ver con la traducción del cuento. Bien, pero hoy, cosas que siempre pasan, así como sucedió que no encontrábamos a Robert al comienzo, sucedió que una de las compañeras que tenía que contar uno de los cuentos en gallego, hoy por razones de fuerza mayor no puede estar con nosotros. Entonces, el primer tema, la primera historia, sí, van a tener la versión en gallego y la versión en castellano. Y la segunda historia vamos a tener solo la versión en castellano. Pero no se preocupen, porque el año que viene, en algún momento, van a escuchar la versión en gallego y muchas cosas más. Así que ahora solo escuchamos los cuentos. Este era un soldado que regresaba da guerra, nun día de inverno con frío e vento. O soldado viña con fame e pensaba que ben que lle viría algo quente no bandullo. Con estes pensamentos chegou a unha aldea e petou na porta da primeira casa que viu. Saíu unha vella e o soldado pediulle se tiña algo para comer. Ai non, dixo a vella, non temos cousa ningunha. O soldado seguiu camiñando, pero pouco máis adiante detívose na seguinte casa que atopou. Petou a porta e saíu outra vella. O soldado pediulle un anaco de pan para comer. Ai, meu filliño, pan non temos nin para nós. E tedes unha pota e un pouco de auga? Sí, temos unha pota de ferro e máis auga hai dabondo. Pois xa veredes, enchede a pota de auga e poñede ao lume, pois eu traio unha pedra para facer sopa. A vella non entendía do que lle estaba a falar. Unha pedra para facer sopa? E iso que é? Pois é unha pedra coa que se pode facer sopa. A dona da casa fixo o que lle dicía. Encheu a pota de auga e puxo ao lume. O soldado sacou unha pedra do peto, unha pedra semellante a calquera outra pedra que se pode atopar no camiño, e botouna dentro do pote. Agora deixade que ferva, dixo. De maneira que todos os da casa, a vella, o vello, os netos e máis o can, puxéronse ao redor da pota para ver tal maravilla. Podedesme dar un chisco de sal? Sí, dixo a vella, e deulle o sal. O soldado botou o sal dentro do pote. Unhas cenorias viríanlle moi ben, non lles parece? Home, se é por iso, algunha temos. E deulle un par de cenorias que tiña guardadas. Botáronas no pote e seguiron agardando que todo aquilo fervese. Un bo gusto lle darían algunhas patacas. Pataca, algunha temos. Unha cebola, se a houbese. A vella chamou polo neto e díxolle que fose a casa do veciño e que lle pedise unha cebola. O rapaz veu coa cebola, botarona no pote e todos sacaron do lume, puxéronse a contar historias. Ao cabo dun intre, a vella díxolle ao neto que fose á horta e collese un repolo dos que tiñan plantados. O rapaz veu co repolo, botárono no pote tamén. Xa todo estaba fervendo e remexeron un pouquiño a cousa. Nese intre chegaron os fillos maiores, que saíran de caza, e viñan con 2 coellos.
Que ben, dixo o soldado. Xustiño o que faltaba para darlle o punto final a esta sopa. Botade un dos coellos dentro, que lle vai moi ben. Así o fixeron. A vella estaba contenta co cheiro que saía do pote. Que bo ulido ten esta sopa, dixo tamén un dos fillos. E que este home trouxo unha pedra e con ela está facendo a sopa. Pouco despois, a sopa estivo cociñada. Todos comeron e quedaron co bandullo ben cheo e moi satisfeitos. Esta é unha pedra de moito valer, sí, señor, dixo a vella. Así é, respondeu o soldado, e sempre vos fará unha sopa como esta se facedes como vos fun indicando hoxe. A vella estaba que non sabía de si. Cando remataron de comer, o soldado despediuse. Pero, para pagar a hospitalidade, regaloulle aos donos da casa a pedra. O soldado saíu da casa e da aldea sen a súa pedra. Pero tivo a precaución de coller outra no camiño antes de chegar á seguinte aldea. Pedro Malasartes era un joven muy inteligente, pero muy pícaro. Un día escuchó la conversación de sus vecinos en la puerta del bar. Hablaban de una vieja avara, tacaña, que vivía en una chacra cerca del río. Cada uno contaba una historia peor que la otra. Es una vieja tacaña. No le da de comer ni a los perros que cuidan su casa, decía uno. Cuando alguien va a almorzar, primero cuenta los porotos que pone en cada plato, y eso lo contó Pancho, decía un segundo. Es una vieja tan dura, pero tan dura, que casi nunca te da los buenos días, y cuando te los da, lo hace de muy mala gana. Pedro Malasartes, que hasta ese momento solamente había escuchado y mirado, decidió intervenir en la conversación. Apuesto a que esta vieja me da todo lo que yo quiero y encima de buena gana. Pero Pedro, le dijeron los vecinos, es una vieja mala, no te va a dar absolutamente nada. Nosotros la conocemos de hace muchísimos años. Y yo apuesto a que me dará todo. ¿Cuánto apuestan ustedes? Y los vecinos se miraron entre ellos y apostaron todo el dinero que tenían. Pedro Malasartes, que no era ningún tonto, ya tenía ideado su propio plan. Juntó una olla, un brasero, un cucharón bien largo, lo colocó dentro de una bolsa y partió para la chacra de la vieja. Claro, no le quedaba muy cerca, pero con tal de ganar la apuesta no tuvo ninguna pereza. Y allá fue y se instaló frente al portón de la casa. Los vecinos por su lado hicieron lo mismo y cuando llegaron se escondieron detrás de los árboles que estaban frente al portón. Pedro Malasartes fue demorado en ser visto por la vieja y cuando se dio cuenta de que la vieja lo estaba mirando por la ventana, juntó unos leños, colocó el brasero, prendió fuego, puso la olla con agua y empezó a revolver haciendo que cocinaba. La vieja lo miraba intrigada desde la ventana. Al rato decidió echar un vistazo. Salió, pasó cerca, miró y se fue. Pero luego de un ratito nomás, no pudo más con la intriga y salió de su casa y se instaló al lado de Pedro Malasartes. Y Pedro Malasartes dijo, esta es mi oportunidad. Recogió unas piedras del suelo, las lavó bien, las colocó en la olla y siguió revolviendo haciendo que cocinaba. Y la vieja, que hasta ese momento solamente había mirado, dijo, buenas tardes, joven. ¿Será que está cocinando piedras?
Desde luego, señora, haré una sopa de piedras. ¿Sopa de piedras? ¿Qué es eso? Yo nunca escuché eso. ¿Se puede comer? Por supuesto, señora. Hago esta sopa para comerla luego. ¿Y demoran mucho en cocinarse las papas? Desde luego, porque las piedras, perdón, porque las piedras son muy duras. Ah, y después la podré probar. Sí, claro, desde luego. ¿Y queda sabrosa? Claro que sí, pero más sabrosa quedaría si le agregáramos algunos condimentos. Ah, pero si usted me permite, yo puedo ir a mi casa a buscarlos. Y allá se fue la vieja y volvió, con cebolla, ajo, perejil, sal y una curiosidad que cada vez se le hacía más grande. Todos los condimentos fueron puestos en la olla. ¿Por casualidad la señora tendrá algunos tomates y un trozo de cerdo? Ah, cómo no, enseguida vuelvo. Y allá vino con los tomates y el trozo de cerdo que fueron colocados en la olla. Los condimentos y el cerdo en la olla. Los leños en el fuego y la vieja sentada mirando. Por casualidad, ¿la señora tendrá algunas papas y algunos fideos? Ah, pero cómo no, ya se los traigo. Trajo las papas y los fideos y fueron colocados en la olla. Revuelve que te revuelve. Y con la boca hecha agua y convertida en la ayudante del cocinero Malasartes, la vieja preguntó: ¿será que ya están blandas las piedras? Y Pedro, en vez de contestarle, le preguntó: ¿qué pregunta quiere hacerme? ¿Tendrá por casualidad un trozo de chorizo ahumado? Y allá la vieja enseguida fue a buscar el chorizo ahumado y fue colocado en la olla. Y cuece que te cuece, revuelve que te revuelve, la sopa quedó lista. Pedro Malasartes le pidió 2 platos y 2 cucharas. Colocó la sopa en los platos, le dio un plato a la vieja, separó las piedras de los platos y las tiró bien lejos. Pero joven, ¿no era que íbamos a comer sopa de piedras? Sopa de piedras. ¿Pero a usted le parece, señora, que yo tengo dientes de hierro para comer sopa de piedras? Y entonces Pedro se dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo a cobrar su apuesta. Había una vez un hombre que tenía 4 hijos, pero el hombre era muy pobre. Entonces, cuando los hijos crecieron, les dijo, ustedes tienen que aprender un oficio para poder vivir. Así que los muchachos aceptaron y resolvieron salir juntos, prometiendo volver al año. Caminaron y caminaron hasta que encontraron un lugar donde se abrían 4 caminos. Cada uno tomó el suyo. El primero se encontró con un astrólogo que le dijo: ¿qué estás haciendo por este lugar? Bueno, yo tengo que aprender un oficio, dijo el muchacho. Un oficio, bueno, yo soy astrólogo, ¿qué te parece? Te voy a enseñar todo lo que hay en el cielo. El muchacho le gustó la idea y aceptó. El astrólogo le enseñó todo. Y cuando consideró que había aprendido bien el oficio, le dijo: ahora podés marcharte, pero antes te voy a dar un catalejo. Con este catalejo vas a poder ver todo lo que pasa, no solo en el cielo, sino que también en la tierra. Así que el muchacho lo quiso probar y miró para un lado, miró para el otro, miró para el otro, y vio que sus 3 hermanos iban marchando muy bien.
Así que se fue contento. El segundo se encontró con un sastre que le hizo la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo? Y él hizo la misma respuesta. Quiero aprender un oficio. Yo soy sastre, dijo, ¿te puedo enseñar mi oficio? Ay, no, sastre, qué aburrido. Siempre con la aguja, siempre con las telas, siempre con la tijera, la plancha. No, no solamente vas a coser telas, te voy a enseñar muchas cosas. Al final el muchacho dijo, bueno, vamos a probar. Y el sastre le enseñó todo, todo. Y cuando consideró que estaba pronto, le dijo, ahora podés marcharte, pero te voy a dar una aguja con la que podrás coser todo. Y el muchacho vio que había un espejo todo roto, así que lo tomó, lo cosió y el espejo quedó perfecto. Así que ya se fue también contento. El tercero se encontró con un cazador al que le hizo la misma pregunta, ¿qué quieres aprender? ¿Qué vas a hacer? Todo lo mismo. Y el muchacho y el hombre le dijo, yo soy cazador, te voy a enseñar todo. No vas a fallar nunca. Le gustó la idea. Y aprendió, le enseñó todo el oficio. Cuando consideró que estaba pronto, le regaló una escopeta. Con esta escopeta no vas a fallar nunca. El muchacho miró y vio que venía un perro con un hueso en el hocico y apuntó y le pegó al hocico sin tocar al perro. El perro sorprendido que no sabía dónde que había caído su hueso. Así que también, muy contento se fue con su oficio aprendido. El cuarto se encontró con un ladrón y él le preguntó y se hicieron las mismas preguntas, las mismas respuestas. Le dijo, yo soy ladrón, te voy a enseñar el oficio. No, ladrón, no, los ladrones terminan todos presos. No, ladrón, no. No, pero mirá, te voy a enseñar de tal manera que hasta le vas a poder sacar a los ladrones las cosas. Bueno, al final, el muchacho aceptó y aprendió todo. Cuando se iba, cuando consideró el ladrón que había aprendido todo, le dijo, te voy a regalar unos guantes. Con estos guantes vas a poder sacar lo que quieras sin que nadie se dé cuenta. El muchacho vio que venía un hombre caminando. Le sacó los zapatos con sus guantes. Y el hombre, ni cuenta que se dio, y siguió caminando descalzo. Bueno, allá tenemos los 4 hermanos con sus respectivos oficios. Caminaron hasta el lugar donde habían comenzado. Había transcurrido un año, así que llegaron todos, se abrazaron y fueron a ver a su padre. Y le contaron al padre todo lo que habían adquirido. El padre dijo, qué bueno, qué bien, no sé cuál de ustedes vale más, pero qué bien que aprendieron todos un oficio. Al tiempo, una noticia que conmovió a todo el mundo allí. La princesa había sido secuestrada por un dragón. El rey estaba desesperado, quería volver a ver a su hija y prometió que el que la trajera iba a ser rey, se iba a casar con su hija. El padre entonces dijo, ustedes aprendieron tantas cosas, ¿por qué no van y se presentan? A lo mejor alguno de ustedes va a ser rey. Y les gustó la idea. Entonces el del catalejo miró y vio que la princesa estaba por allá, por una montaña, con el dragón. Así que fueron y le pidieron al rey que les diera un barco, porque se podía llegar solamente por agua. El rey les
les dio el mejor de sus barcos y los muchachos se fueron. Cuando llegaron al lugar indicado, el que tenía los guantes trepó la montaña y sacó a la princesa sin que el dragón se diera cuenta, y corrió hacia el barco. Pero cuando iban en el barco, el dragón se dio cuenta que le faltaba a la princesa, así que salió volando y estaba arriba del barco cuando el cazador ¡pah!, le tiró un balazo en el medio del corazón y el dragón cayó fulminado, pero se destrozó todo el barco. Pero estaban flotando allí en el agua, agarrados, tomados todos de la madera, pero el que tenía la aguja cosió el barco y marcharon a llevar a la princesa a su padre. Pues el rey cuando llegó, dijo, pues, estaban encantados de la vida. Y dijo, bueno, ¿cuál de ustedes va a ser el rey? ¿Quién se va a casar con mi hija? Yo, dijo el del catalejo, porque yo fui la que la vi. No, yo, dijo el otro, porque yo la agarré. Y yo, que maté al dragón. Y yo, dijo el otro, que por suerte que arreglé el barco, porque si no, no llegábamos. La cuestión que se armó una discusión, todos querían ser rey, y mientras estos discutían y discutían, la princesa se enamoró de un príncipe que bailaba muy bien, y se casó con él, y fue muy feliz. Este cuento se lo lleva el viento, y si lo encuentro, vuelvo y otra vez se los cuento. Aquí hemos finalizado con esta pequeñita muestra de cuentos populares. Los dos primeros, que eran la misma historia, la versión gallega era Sopa de facer pedras, y luego eso lo contó Ana Lorenzo, y luego Graciela Real, que contó Sopa de piedras, una versión brasilera de la región de San Pablo. El último que contó Susana Zanoniani se llama Los Buenos Oficios, y esta es una versión catalana. Bueno, aquí hemos finalizado por hoy esta última función nuestra del 2020. Yo diría que ahora, por ser la última función, después va a cerrar Ana Lorenzo como presidenta del patronato, y como siempre cierra ella y diciendo las próximas actividades. Pero antes me gustaría que, bueno, abran micrófonos los que quieran decir algo y nos despedimos del año. Pero primero, si me permiten, yo quiero saludarlos a todos, en nombre del Obradoiro de Contacontos, saludarlos y agradecerles a todos, porque en estas 4 funciones que hemos hecho a lo largo del año hay gente que está siempre presente, y eso es un estímulo para seguir adelante. Pero hoy, especialmente, si me permiten, quiero saludar, además de mis amigas, pero ellos ya saben que sí, a 2 cuenteras que están presentes, que son Sasa Guadalupe, cuentera argentina, pero que está en Francia en este momento, con quien hemos trabajado muchísimo en nuestro patronato, en nuestro Obradoiro de Contacontos, a la que le tenemos que agradecer muchísimo. Y Magalial Ávila, de Neuquén, Argentina, que la vi que está por ahí, y a la que hemos visto a lo largo de este año en otros Zoom, que han organizado otras compañeras cuenteras, que se llaman Zumbidos, y al que muchos de los compañeros del Obradoiro de Contacontos hemos participado y hemos disfrutado escuchando contar a otros. Porque así como dicen que un buen escritor tiene que ser antes un buen lector, un buen cuentero, o narrador oral, como lo quieran llamar, o cuentacuentos, el nombre que les guste, tiene que ser antes que nada un buen escuchador,
un buen escucha o la palabra que quieran usar. De mi parte, muchísimas gracias y bueno, abran el micrófono los que quieran. Susana, muchas gracias. Rosita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí. Está también Claudia Montesino, de los zumbidos también. Estamos 3 zumbidoras aquí compartiendo con ustedes. Ah, no me Delicioso di lo que- cuenta, no me di cuenta de eso, solo vi a Magalí. Bien, muchas gracias a las 3. Feliz de haberles escuchado. Hermoso. Muchas gracias por dejarnos compartir este momento con ustedes. Gracias. A ti por estar ahí. Bueno, yo de mi parte agradecerles a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Esta es la última función de Cuentacuentos, todavía nos quedan algunas actividades como patronato, pero como Cuentacuentos esta fue la última. Espero que nos sigan acompañando en las próximas también. Estamos llegando a fin de año y luego, bueno, vamos a hacer una pausa y veremos cómo se presenta el año que viene, porque en realidad nadie sabe qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a encarar, pero seguramente vamos a seguir haciendo cosas porque hay una necesidad de verse que tenemos que contemplar. Así que de alguna forma vamos a seguir estando. Yo simplemente los quiero invitar para la próxima actividad que vamos a tener la próxima semana, que va a ser el jueves 3, el Día de la Poesía Galega. Ustedes saben que todos los años hacemos este día homenajeando a un poeta contemporáneo, a un poeta vivo. Es una celebración instituida por el patronato para celebrar a un poeta vivo. En esta oportunidad, el homenajeado va a ser Carlos Pereira Martínez, con la particularidad en este caso de que, si bien hace muchos años que vive en Galicia, Carlos nació en Montevideo, así que eso es algo en especial que vamos a tener este año. Bueno, sin más, los esperamos entonces el jueves 3 a las 19, van a recibir la invitación para el Día de la Poesía, y nuevamente agradecerles muchísimo por habernos acompañado en el día de hoy. Antes de cerrar, Ana, porque ahora estoy mirando los chats y bueno, el saludo también especial para Claudia Montesino, desde que ahora veo que está ahí, desde La Plata, Argentina, también.